Proponemos resolver una actividad sobre conjuntos. En este caso se trata de un problema que cuenta los resultados de una encuesta que se les hizo a los empleados de una empresa. En base a esa información vamos a tener que responder 3 interrogantes. Para resolver este tipo de problemas es de mucha utilidad generar un diagrama de Venn que represente la relación que tienen los datos. Es lo que vamos a hacer a continuación. Cuando empezamos a leer el problema vemos que existen empleados que tienen casa propia. Entonces vamos a definir un conjunto en el que podamos representar esa información. Vamos a definir el conjunto C justamente de los empleados que tienen casa propia. También observamos que hay empleados que tienen automóvil. Entonces vamos a definir al conjunto A como el de los empleados con automóvil. Por otro lado, resaltamos que hay empleados que tienen Smart TV. Definimos el conjunto S como los empleados con Smart TV. Continuamos entonces con la lectura del problema y advertimos que hay una cierta cantidad de empleados que tienen automóvil y Smart TV. Es decir, que la intersección entre los conjuntos A y S es un conjunto no vacío. Notamos también que hay 70 empleados que tienen automóvil y casa propia. Esto significa que la intersección entre el conjunto A y C también es un conjunto no vacío. A su vez, hay empleados que tienen casa propia y Smart TV. Es decir, que la intersección entre el conjunto C y el conjunto S es un conjunto no vacío. Otro dato muy importante es que hay 50 empleados que tienen las 3 cosas. Entonces, la intersección entre los 3 conjuntos es un conjunto diferente al conjunto vacío. Entonces, de esa información de cómo se interrelacionan estos 3 conjuntos, pensamos que vamos a tener que armar un diagrama de este estilo, en donde iremos ubicando los datos que nos provee el problema en cada uno de los sectores de este diagrama. El primer dato que nos brinda el problema es que hay 250 empleados con casa propia. En lugar de ubicar, por ejemplo, los nombres de esas 250 personas en el diagrama que representa el conjunto C, lo que vamos a hacer es trabajar directamente con el cardinal de este conjunto. ¿Cuál es el cardinal de este conjunto? El número que representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. En este caso sería la cantidad de empleados que tienen casa propia, que son 250. Entonces lo que vamos a hacer es directamente trabajar con los cardinales de los conjuntos. Por lo tanto, en este sector resaltado vamos a ubicar a los 250 empleados que tienen casa. Análoga situación para el conjunto A. Sabemos que son 220 los empleados con automóvil, pero vamos a trabajar directamente con el cardinal del conjunto A, es decir, con el número 220. Sabemos entonces que en todo este sector que resaltamos con verde, vamos a tener que ubicar a 220 empleados. Lo mismo hacemos con el conjunto S, que tiene 585 empleados con Smart TV. Ubicamos entonces los 585 empleados que tiene este conjunto en el último sector que resaltamos con celeste. Lo que vamos a hacer ahora es resaltar los datos más importantes del problema y los vamos a apuntar en el margen derecho de la pantalla. Hasta el momento sabemos que 250 empleados tienen casa propia, 220 tienen automóvil y 585 son los que tienen Smart TV.
También hay 185 que tienen automóvil y Smart TV, es decir, que el cardinal del conjunto A intersección S es 185. Son 70 los que tienen automóvil y casa propia. En este caso, el cardinal de la intersección de A y C es 70. 130 tienen casa propia y Smart TV. El cardinal de C intersección S es igual a 130. Y son 50 los que tienen las tres cosas. Es decir, que la intersección de los tres conjuntos tiene por cardinal al número 50. Finalmente resaltamos que hay 25 empleados que no tienen ninguna de las tres cosas. Esto significa que no están en la unión de los tres conjuntos. Por lo tanto, van a estar en el complemento de la unión de esos tres conjuntos. El cardinal de ese complemento es 25. Ya tenemos apuntados los datos más importantes del problema. Ahora tenemos que ver cómo ubicarlos en el diagrama de manera significativa y representativa. Veamos un ejemplo. Este número 185 representa el cardinal de la intersección entre los conjuntos A y S. Este es el sector que representa la intersección de los conjuntos A y S. Aquí vamos a ubicar a los 185 empleados. Pero no tenemos que perder de vista que hay 50 que están en la intersección de los tres conjuntos. A esos 50 empleados los vamos a ubicar en este sector. Entonces, de los 185 que tenemos que ubicar en toda la intersección entre el conjunto A y S, ya tenemos 50 ubicados. Resta ubicar 135, que son los empleados que representan a aquellos que tienen auto, tienen Smart TV, pero no tienen casa propia. Sabemos también que son 70 los que tienen automóvil y casa propia. Este es el sector que representa justamente a la intersección de los conjuntos A y C. Es aquí donde tenemos que ubicar a esas 70 personas. Pero como hicimos antes, tenemos que considerar a los 50 que tienen las tres cosas. Es decir, que de los 70 vamos a dejar 50 por un lado y 20 en este sector que representa a los que tienen casa, tienen auto y no tienen Smart TV. De igual manera vamos a proceder con los 130 empleados que tienen casa y Smart TV. Los vamos a ubicar en este sector, pero teniendo en cuenta que son 50 los que tienen las tres cosas. Entonces, son 80 los empleados que tienen casa propia, Smart TV, pero no tienen automóvil. Ubicamos entonces todos los datos que tienen que ver con las intersecciones entre estos conjuntos. Vamos a ver ahora cómo completamos cada uno de estos conjuntos. Por ejemplo, sabemos que el conjunto C tiene 250 empleados. En este sector vamos a tener que ubicar justamente esos 250. Pero ya hemos ubicado unos cuantos de estos empleados. De los 250 ya tenemos ubicados 80, 20 y 50. Restan ubicar 100, que son los que representan a los empleados que tienen solamente casa propia y no tienen ninguna de las otras dos cosas. Vamos a hacer algo parecido con los empleados que tienen automóvil, que son 220. En todo este sector vamos a tener que ubicar a esos 220. De esos 220 ya tenemos ubicados a 20, a 50 y a 135. Quedan ubicar los 15 que tienen solamente automóvil. Finalmente vamos a hacer lo mismo con los 585 que tienen Smart TV, que los vamos a tener que ubicar en este sector.
Pero teniendo en cuenta que ya tenemos ubicados a 80, a 50 y a 135, solo resta ubicar a 320 empleados para constituir los 585 empleados totales que tienen que estar dentro del conjunto S. Restan ubicar los 25 empleados que no tienen ninguna de las tres cosas. Estos 25 los vamos a ubicar fuera del diagrama que representa los tres conjuntos, pero dentro del conjunto universal, porque estas 25 personas también fueron encuestadas. No tenemos que perder de vista que en este contexto particular, el conjunto universal está representando a todos los empleados que fueron encuestados. Como ya tenemos completo el diagrama, vamos a empezar a resolver los interrogantes que nos plantea el problema. Recordemos cuál era el primero de ellos. ¿Cuántos empleados fueron encuestados? Para poder dar respuesta a este interrogante, vamos a tener que sumar todos los números que aparecen en cada uno de estos sectores del diagrama. Vamos a sumar los que tienen solamente una cosa, los que tienen dos, los que tienen tres y también los que no tienen ninguna. Resolvemos la suma y verificamos que son 745 los empleados que fueron encuestados. El segundo interrogante nos pregunta cuántos empleados tienen solo casa propia. Esto quiere decir cuántos tienen casa pero no tienen automóvil y no tienen Smart TV. Observamos que son solo 100 los que tienen casa propia. El tercer interrogante nos pregunta cuántos empleados tienen solo una de estas cosas. También nos vamos a apoyar en el diagrama para responder. Estos tres sectores representan los que tienen solamente casa, solamente auto y solamente Smart TV. Sumando estos tres valores podemos responder que solo tienen una de estas cosas 435 empleados. Y de esta manera terminamos de resolver el problema y de responder sus tres interrogantes.